Muy bien. Pues la semana pasada comenzamos a ver lo que es el tema de la verdad. Vimos otro atributo moral de Dios y vimos que Dios era verdad, ¿sí? Y lo vimos a través de varios textos, ¿los recuerdan? ¿Alguien puede recordar alguno? Y leímos bastantes. No quiero que me lo digan de memoria, pero realmente, ¿hay alguna duda en cuanto a la verdad de Dios? ¿No? ¿Seguros? Bien. ¿Algún texto que se acuerden? Pero recitado, no una mala cita. Números dice, oye Israel, Dios es Dios de verdad. No es tu Dios, uno es. Pero no dice verdad. Es el Shema Israel. ¿No? Entonces, ya ven, a veces uno podría confiarse y decir, son muchos textos, ¿por qué vamos a leer muchos textos? Ay, pastor, se está pasando de listo, ¿por qué muchos textos? Y preguntamos y de repente resulta que no nos acordamos, ¿no? Pero bueno, lo que tal vez la semana pasada quedó bien claro es de que sin leer prácticamente los párrafos, ¿sí? Con ver solamente los puros textos, creo que cada texto nos pudo mostrar en cuanto a la verdad de Dios. ¿Me explico? Adelante, adelante. ¿Sí? ¿Sí traen su hojita? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, es importante. ¿Necesitan Biblia? Okay, Biblia. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué vimos? O algo de lo que vimos la semana pasada, que recuerden. Y vimos puros textos. Que puedo decir, y aquí nos podemos pasar toda la clase, ¿verdad? Y nunca nos vamos a acordar qué fue lo que vimos la semana pasada. ¿O la volvemos a dar? No, ¿verdad? Que Dios no cambia, ¿no? Siempre. Bien, eso fue hace 15 días. Dios es inmutable, Dios no cambia. La semana pasada fue Dios es verdad. Así es. ¿No? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir en nuestra hojita. Después de los textos, por lo menos se acuerdan de qué es lo que dice Apocalipsis 19:11. Ese sí está fácil. Sí, es cuando viene el Jesucristo. Ajá. ¿Qué menciona? Fiel y verdadero. ¿Sí? Entonces, digo, por eso dije, ese sí está fácil, ¿no? Porque prácticamente Apocalipsis habla de quién. Bien, y el capítulo 19 habla de qué acontecimiento. De su venida, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a la hojita y en el siguiente párrafo dice lo siguiente: Dios es verdad. Esto significa que lo que Dios conoce, que de lo que Dios conoce, concuerda perfectamente con lo que Dios es. Él es consciente en sí mismo, Él es real, es genuino y fiel a su naturaleza. Con lo que acabamos de leer, podemos recordar alguno de los textos que vimos con anterioridad. Aunque no me digan exactamente, es que dice tal acá. Pero sí recuerdan que en algunos de los textos que leímos y que están aquí en nuestra hojita, decían que Dios era ¿qué? El Dios real, el Dios verdadero. ¿Sí me explico? Que al pueblo de Israel, Moisés le decía, tu Dios, el Dios que te sacó es el Dios verdadero. ¿Sí me explico? Entonces, este Dios verdadero es el que nosotros estamos conociendo. Elías, exactamente. ¿Sí? Que había una competencia muy pareja realmente. ¿Cuántos profetas tenía Dios? Uno. ¿Quién? Elías.
¿Y cuántos tenía Baal? 450. Entonces ahí está. ¿Y quién ganó? Elías, 1. Entonces, eso, y inclusive, ¿qué es lo que dice Elías? Le pidió a Dios que se manifestara para que se mostrara quién era el verdadero Dios. Si era Baal o era el Yahvé Elohim. Muy bien. Dice, la verdad de Dios es la garantía de la realidad, ¿sí? La estabilidad de la existencia, el fundamento de la certeza. Los hombres pueden descubrir hechos científicos y la verdad en la historia solo porque Dios es verdad y la fuente de toda la verdad. Cuando hay científicos que son objetivos, son honestos en sus investigaciones, ellos mismos han declarado que hay muchas cosas que ellos no pueden entender y que solamente si no existiera o solamente las cosas que ellos pueden observar, ya sea en la medicina, en la ciencia, en el ADN y todo, ellos están completamente convencidos que no pudo haber sido hecho por la casualidad, ¿sí? Sino que una mente inteligente tuvo que haber organizado absolutamente todo para que pudiera funcionar las cosas como deben de funcionar, ¿sí? Inclusive hay una teoría que algunos dicen que en el caso de nosotros, de nuestro cuerpo, así como me ven ahorita así parado, que físicamente no deberíamos estar parados, ¿sí? Los pies son demasiado pequeños, ¿sí? Para la altura, para el movimiento que hacemos, o sea, físicamente no. Han tratado de hacer robots con la misma anatomía y si se dan cuenta cómo ponen a veces hasta los muñecos, ¿sí? Que a veces, por ejemplo, los Max Steel o algunos otros casi tienen la misma estructura y todo y se pone y a veces se caen, ¿no? A veces los juguetes tienen que hacerles unas patotas para que tengan un buen sustento, ¿sí? Pero el cuerpo humano rompe como que esas reglas de la física, pero los juguetes, pues no tanto. ¿Sí me explico? Entonces, hay cosas en las cuales no se entienden y ya. Por ejemplo, también la luna, lo que es nuestro satélite natural aquí en la Tierra, también la distancia que tiene la luna, el tamaño que tiene la luna, dicen, no es posible, no es lógico que esté a esa distancia, que tenga ese tamaño. Ya desde cuando ya se hubiese acercado, no, hubiera destruido prácticamente el planeta Tierra con un choque, pero ahí está. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchos detalles en la naturaleza en las cuales la ciencia podría demostrar que todo está perfectamente ordenado gracias a Dios. Gracias a que alguien lo ordenó, gracias a que alguien estableció ciertas leyes, pues sí, ciertas leyes en la naturaleza, ¿sí? Y todo esto puede mostrarse en cuanto a la veracidad y la verdad de Dios. Siguiente párrafo dice lo siguiente. La idea bíblica de lo que es la verdad o lo verdadero contrasta con lo que es una ficción o imaginario. ¿Sí? Si ya hemos leído textos en donde habla acerca de la verdad de Dios, de su veracidad, pues tenemos que estar completamente convencidos de que Dios no surgió en nuestra imaginación, no se le ocurrió a nadie, no es ciencia ficción, ¿sí? Porque tristemente ahora en las redes sociales, y tengo que hablar mucho de las redes sociales porque es donde tristemente ahora la humanidad se está enfocando en sus actividades. ¿En dónde? En las redes sociales, ¿sí? Muchos inclusive ya viven gracias a ¿qué? A las redes sociales. ¿Sí? Ya hay un trabajo o un empleo en los cuales ya son personas que son ¿qué?
generadores de contenido, ¿no? Algunos buen contenido, algunos muy mal contenido, algunos pura basura de su contenido, ¿no? Entonces, todo esto es importante notarlo porque la veracidad de Dios está por sobre la ficción, sobre lo imaginario, y en las redes sociales ha habido muchos ataques están habiendo muchos ataques en contra de la veracidad de Dios. ¿Me explico? Bien. Yahvé es el Dios verdadero porque Él realmente es Dios. Es lo que Moisés le decía al pueblo de Israel desde Deuteronomio. Dice desde el Éxodo. Algo que es verdadero es algo que cumple todos los requisitos de su propia definición. Sí, prácticamente Dios es verdadero y otra vez cito todos los textos que ya hemos visto con anterioridad. Por ejemplo, Dios es verdadero significa que Yahvé es el único que cumple con todas las perfecciones que Dios debe tener para ser Dios. Así como lo vimos en clases pasadas en cuanto a los atributos naturales de Dios, pues todos esos atributos es como si dijera, a ver, si tiene 4 patas, es peludo y maulla, ¿qué decimos? Es un gato. Si tiene 4 patas, es peludo y ladra, es un perro. ¿Sí? Si tiene alas, es pequeño y ligero, ¿qué es? Puede ser un ave, la que sea. ¿Sí? Entonces, si es eterno, si es omnipresente, si es omnipotente, si es omnisciente, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? Es Dios. Tiene las características de Dios. Si tiene las características de Dios, entonces es Dios. Así de fácil. ¿Sí me expliqué? Entonces, no hay mucho en qué pensar en esa situación. Por eso habla acerca de las perfecciones que Dios debe tener para ser Dios. Lo verdadero es algo en que la apariencia o la manifestación concuerda totalmente con la esencia o el carácter. ¿Sí? También parte de la moralidad que hemos visto hasta ahorita de Dios. Recordemos qué es lo principal que Dios siempre va a proteger: su santidad. ¿Sí? Y cuando Él defiende su santidad, ¿qué aplica? La justicia. ¿Sí? Entonces, aquí cuando dice la verdad, lo verdadero es algo en lo que la apariencia o la manifestación concuerda totalmente con la esencia o el carácter, no se contradice. Muchas personas, y más adelante vamos a ver lo que es el tema de que Dios es amor, no me voy a adelantar, pero mucha gente se enfoca en eso. Dios es misericordioso, Dios es amor y todo. Pero se olvidan que Dios es santo y que Dios imparte su justicia. Y eso no contradice a lo que es el amor. Y cuando Dios imparte su justicia, también imparte su justicia amando. ¿Sí? Que es lo que dice el Antiguo Testamento, que es lo que dice Hebreos, porque Dios a todo aquel que recibe como hijo, lo disciplina, muestra el amor, pero también hace un juicio justo. ¿Sí? Y uno de los textos que vimos que decía, tus juicios son verdaderos. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Bien. Sigamos adelante. Entonces, Dios es verdad o verdadero porque Él es exactamente lo que pretende ser. Uno se puede fiar totalmente en la verdad porque no falla ni engaña. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando dice que su palabra es verdad, ¿nos estaríamos refiriendo a la Biblia o a otra palabra? Es a la Biblia. ¿Sí? Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios y si decimos que es verdad, ¿podemos confiar en ella? Sí, totalmente. Y más adelante vamos a ver otros textos. Dice, uno se puede fiar totalmente en la verdad porque no falla ni engaña, porque Dios no cambia, ¿sí? Así también ya lo vimos, que Dios es inmutable.
¿sí? No cambia y es fiel y justo, también Él es verdad. Si vamos bien hasta ahorita, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Bien. Siguiente párrafo. Al igual que muchos de los atributos de Dios, la verdad es algo que es únicamente suyo, sino también algo que podemos imitar, ¿sí? Es decir, Dios es la verdad de una manera que nunca podremos ser, pero sin duda tenemos que ser personas que dicen la verdad, ¿sí? ¿Sí se entendió? O sea, realmente sí podríamos tratar y siempre mostrar y que nuestros actos sean verdaderos. Por ejemplo, algo que siempre tanto Pablo como el Señor Jesucristo, como otros mencionan en cuanto al amor entre nosotros, ¿cómo tiene que ser? Verdadero, honesto, tiene que ser verdadero. Sí, y eso es algo que tenemos que imitar, eso es algo que tenemos que buscar de parte de Dios como su ejemplo en la forma de cómo tenemos que amarnos, de una forma verdadera. Pero nosotros realmente somos, ¿cómo se dice? Completamente honestos y verdaderos nosotros en nuestro ser, como lo es Dios. No, ¿sí? Tristemente, no. Bien. Después dice, y así Dios nos enseña su camino y andamos en su verdad. La verdad viene de Él. Por eso Dios se llama el Dios de la verdad en Isaías 65:16. ¿Lo recuerdan? No me digan que sí, porque hace ratito me dijeron que no se acuerdan. Pues vamos a leer Isaías 65:16, a ver si nos acordamos. Isaías 65, versículo 16. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento, lo harán por el Dios, ¿qué? De la verdad. Dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los tiempos pasados. Pero aquí en Isaías, como menciona a Dios, Dios de la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Por eso Dios se llama el Dios de la verdad, porque Él en todo su ser, en todo lo que es Él, es verdadero, es verdad. ¿Sí estamos claros ahí? ¿Sí? Bien. Después dice que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se conecta frecuentemente con la verdad. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, ya estamos ahí, dice lo siguiente: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu, ¿de qué dice? De verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Este texto es bien interesante porque cuando dice yo les enviaré al abogado defensor, hay otras formas y ahí en sus notas los pueden ver que se puede traducir como o el consolador o el alentador o consejero, ¿sí? Entonces, este personaje que dice, y les enviaré a este abogado defensor, ¿quién es? El Espíritu de verdad, que sabemos nosotros que es conocido también como la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de verdad. Ya vimos que Dios, el Padre, se le ha mencionado como Dios verdadero, ¿sí? A Jesucristo en Apocalipsis 19, hace rato lo citaron, ¿cómo se le llamaba?
fiel y verdadero, ¿sí? Y al Espíritu Santo ahora, ¿cómo se dice? El Espíritu de verdad, ¿sí? Y los tres forman ¿a quién? A Dios. ¿Se contradice la Biblia? No, lógicamente que si el Padre es verdadero, si el Hijo es verdadero o el Espíritu Santo es verdadero, o sea, no puede ser dos verdaderos y uno falso. ¿Sí? No puede ser que el Padre y el Espíritu sean verdaderos y Cristo sea el falso. O que Cristo sea verdadero y el Espíritu Santo verdadero y el Padre sea falso. No. Si uno es verdadero, todos los demás tienen que ser verdaderos. Entonces, tiene congruencia lo que la Biblia muestra en cuanto a Dios. Si el Padre es verdadero, el Hijo es verdadero y el Espíritu Santo es verdadero. ¿Sí? Entonces, cuando dice, y a ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad, dice, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Por eso muchas veces gente ha preguntado, ¿y por qué no la Biblia menciona más acerca del Espíritu Santo? Bueno, aparte del libro de Hechos, donde se debería de llamar más Hechos del Espíritu Santo en lugar de Hechos de los Apóstoles, porque realmente el que más figuró ahí fue el Espíritu Santo, por muchas de las manifestaciones que se ven ahí. Entonces, o en Corintios capítulo 12 que habla acerca de los dones, o en Romanos, etcétera. Pero ¿por qué no habla más del Espíritu Santo? Porque ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Hablar de sí mismo? ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Y a qué iba a venir el Espíritu Santo? ¿A hablar de quién? De Jesucristo, ¿sí? De Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo no le interesa, por decirlo de una forma, quedar bien de cierta forma para nosotros, ¿sí? Porque lo que nosotros necesitamos es que conocer primeramente a quién, a Jesucristo, ¿sí? Y ese Jesucristo es al que el Espíritu Santo de verdad es al que nos está revelando, ¿sí? Entonces es importante que notemos esos pequeños detalles. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Vamos ahora al siguiente párrafo. Dice, y el Espíritu de verdad viene del Padre, que también es verdad. Su palabra es verdad, como lo vemos en esta oración de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 17. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Hazlos santos con tu verdad. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque está en rojo en mi Biblia, ¿no? Claro, tenemos que leer el contexto, pero bueno, ya para ahorrarnos eso, ya sabemos que Jesucristo es el que está hablando aquí. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, y después dice, la cual es verdad. ¿Sí se dan cuenta? Prácticamente mucho del tema de Dios es, siempre Dios va a hablar con la verdad, ¿sí? Siempre Dios va a hablar con la verdad. Y de hecho, muchas de las frases del Señor Jesucristo, ¿cuál era? En verdad les digo que, y enseñaba otra cosa, y Jesús decía, y en verdad les digo que, ¿sí? Y ya cambiaba de tema y otra cosa para sus discípulos, y decía, y en verdad les digo que, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Jesucristo al decir siempre eso? Que Él siempre va a hablar ¿con qué? Con la verdad. ¿Tendrá Jesucristo la intención o habrá tenido Jesucristo la intención de engañar a sus discípulos? No. Inclusive, ¿de engañar a los fariseos? No. ¿De engañar a aquellos quienes le ponían ciertas pruebas para que pudieran poder apresar a Jesús y poderlo matar? No. En todo momento Jesucristo habló
con verdad. ¿Me explico? Y algo interesante en Juan capítulo 17, versículo 17, fíjense, en el versículo 16 dice lo siguiente: al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando acerca del tema de la verdad, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? ¿Jesucristo pertenece a este mundo? No. ¿Sí? ¿Sus discípulos pertenecían a este mundo? ¿Qué dice 16? Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo ahí? Piénsele. ¿Qué estamos viendo ahí? Jesucristo se sacó esta frase de la manga, ¿sí? O es demasiada ficción para poderla aceptar como lo Jesucristo lo está diciendo. Si leemos un versículo anterior, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás, etcétera, etcétera. ¿Sí? El malo del mundo. Y después dice, versículo 16, al igual que yo, Jesucristo, ¿sí? ¿Jesucristo de dónde vino? ¿Cuál fue su origen? Del cielo, y se hizo hombre, ¿sí? Al igual que yo, ellos, ¿quiénes son ellos? Pues sus discípulos, ellos no pertenecen a este mundo. ¿Por qué? Ya lo habían reconocido, ¿eh? Sí, ¿qué es lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 12 en adelante? Vamos a Juan capítulo 1. Vamos a leer desde el 11 para que estemos en contexto. Dice Juan capítulo 1, versículos 11 en adelante. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Versículo 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, parte de lo que ustedes mencionaron está bien, pero vamos a ver qué más dice el texto en cuanto a ellos. Dice, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Versículo 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué cuando Jesús dice que ellos no son del mundo, por qué lo está diciendo? Porque han nacido de nuevo. Y este nuevo nacimiento, dice, no es como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, ¿sí? Sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces se dan cuenta, por eso cuando el Espíritu Santo sella al creyente, sella al verdadero creyente, ¿sí? Que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Y que al creer en Jesucristo como un Señor y Salvador, ¿qué es lo que pasa? De una forma espiritual, vuelve a nacer, ¿sí? No conforme a la humanidad, sino conforme al nacimiento espiritual. Por eso el Señor Jesucristo dice, ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo, ¿sí? Y después, por eso dice, versículo 16, y al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Versículo 17, hazlos santos. ¿Qué significa hazlos santos? Ya hemos hablado acerca de las qué significa santidad. Una de las acepciones, apartados, elegidos,
¿sí? Hazlos santos, apártalos, ¿con qué? Con tu verdad, ¿sí? ¿Pero cuál verdad? ¿Hazlos santos con la Biblia? No, el reconocimiento de él, ¿no? Por eso quise ver un poquito el contexto, porque la verdad no es así de algo sencillo, es algo. Dios es verdad, el Espíritu Santo es verdad, Jesucristo es verdad, la palabra de Dios es verdad. ¿Cuál de todas estas verdades se estará refiriendo? Pues la Biblia menciona que el único pecado imperdonable es tachar de mentiroso al Espíritu Santo. Ajá. Con esa primicia podemos decir, el Espíritu Santo, ¿de quién vino a hablar? Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vino para ser como sacrificio al mundo, para limpiar nuestro pecado. Entonces, si vamos desglosando así, podemos decir que la verdad que el Señor está mostrando es de que su confianza en Dios, en Cristo, ¿no? Sí, en parte. Y así por eso les mencioné, el Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, su palabra es verdad. ¿Sí? Pero todos ellos es parte de su ser. Y todos ellos forman ¿qué? La verdad, un solo Dios, la verdad. Entonces dice, haz los santos en tu verdad, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Tu verdad dice, y enséñales tu palabra, la cual es verdad, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo también leímos con anterioridad, vino a dar testimonio de Jesucristo, porque es el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué podemos entender? Que los que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Somos santificados gracias a la verdad de Dios, a la veracidad de Dios, ¿sí? A que Dios es el único y verdadero Dios, ¿sí? Gracias a que Dios es y dice verdad y sus promesas se cumplen porque Él es verdad y su palabra es verdad y el Espíritu Santo es verdad. Prácticamente podemos englobar todo y por donde le busquemos siempre va a ser esa verdad. Y cuando dice, haz los santos con tu verdad, cuando una persona es sellada con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué significa ese sello? Que ya pertenecemos a Él, ¿sí? Entonces, también se puede decir, santifícalos con tu verdad, con el Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, de todas formas, podemos ser santificados, de todas formas, la verdad, ya sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con su palabra, encajan en este momento. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces dice, haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es, y otra vez vuelve a que su palabra es verdad. ¿Sí? Algo que también podríamos entender es de que mientras que la palabra de Dios esté en nosotros, esté en nuestro pensar, esté en nuestra forma de razonar, de nuestra forma de hablar, ¿sí? ¿Qué nos está ocurriendo? Nos estamos, ¿qué? Apartando de las mentiras, ¿sí? Apartando de lo que el mundo me ofrece, apartando de tradiciones o religiones que el mundo enseña, para yo ser apartado, ¿para quién? Para Dios. Pero como dice aquí, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, si no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, si no leemos nuestra Biblia, si no nos acordamos de ciertos pasajes, etcétera, prácticamente si la palabra de Dios, que es verdad, no está en nosotros, de ninguna forma nos podemos ir alejando del mundo, ¿sí? Y acercarnos más a la voluntad y parecernos a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que estos pequeños, grandes detalles los podamos entender y sobre todo aceptar tal y como es. Que no lo veamos así como simple clasecita religiosa, sino que realmente nos sintamos que Dios es completamente verdad, que su palabra es verdad, ¿sí? Y que nosotros podemos ser santificados día con día en su verdad, en su palabra.
¿sí? Y que si tenemos la esperanza de que nuestra vida puede cambiar o que yo puedo cambiar como de una mejor persona, es gracias a Dios por la verdad que puede haber en mí. ¿Sí me explico? Pero si yo me alejo de su palabra, muy difícilmente yo puedo vivir de una forma verdadera en cuanto a Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Por supuesto, el Hijo de Dios está lleno de verdad también. Jesús se llamó a sí mismo la verdad en su declaración. Juan 14:6. ¿Alguien me puede decir de memoria Juan 14:6? Ya lo leí, ¿Cómo? ya lo leí yo. Ya lo leyó y ya se lo olvidó. No, para que lo digo, que lo leí de verdad. Ya no, Ah, ya no bueno. lo voy a decir. Bien, vamos a Juan 14:6. Pero qué bueno que es verdadero y es honesto. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno. Juan 14:6 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Y este texto ya lo hemos leído, ya lo hemos mencionado varias veces. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, ahora tomando a Jesucristo, en el pasaje anterior que leímos que dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Hace rato mencionamos el Padre, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, también es el que sella y somos santificados también con el Espíritu Santo. Pero aquí también Jesucristo dice que es la verdad. Entonces, ¿también podemos ser santificados en Jesucristo? Sí. Si no aceptamos a Jesucristo como medio de salvación, no somos apartados para Dios. ¿Sí me explico? Entonces, cuando dice santifícalos en tu verdad, también se está refiriendo al hecho de que Jesucristo es ¿qué? La verdad. ¿Sí me explico? Entonces, el Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, su palabra es verdad, y todo este combo, ¿sí? Se manifiesta al mismo tiempo, ¿se dan cuenta? Se manifiesta al mismo tiempo, pero de diferente forma. ¿Sí me explico? Y todos concuerdan ¿en qué? En la verdad. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? O ya los perdí, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros lo creamos. Ahora, por eso digo, es importante que lo creamos, porque hay muchas veces que podemos ver esto como si fuese de ciencia ficción o algo muy espiritual, algo muy esotérico, pero no. Realmente Dios está hablando. Todo este concepto de la verdad lo engloba a Él, incluye a Cristo, incluye al Espíritu Santo, incluye su ser, incluye su palabra. Sus promesas son verdad. Todo lo que tenga que ver con Dios es verdad. Entonces, cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Debemos de entender que Jesucristo es el único, ¿sí? El verdadero. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el mundo dice que la verdad es relativa, ¿sí? Prácticamente, bueno, tú puedes tener tus argumentos y tu verdad. Yo puedo tener mis argumentos y mi verdad, y cada quien se queda con su verdad. Y de eso no se trata, ¿sí? ¿Existirá la verdad absoluta? Sí. ¿En quién? En Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, en el Padre y en su palabra. Esa es la verdad absoluta. Y nadie podrán cambiar la verdad. No. Alguna vez leímos, no sé si recuerdan, en Romanos capítulo 1, donde dice que Dios se enoja en contra de aquellos que ¿qué? Que tratan de cubrir la verdad de Dios. ¿Con qué? Con la mentira, a través de sus maldades. Entonces, todo lo que tenga que ver con la verdad, la podemos encontrar y vamos a llegar ¿a quién? A Dios.
¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bueno, después dice en el párrafo, dice, vino a dar testimonio de la verdad en Juan 18:37. Vamos a Juan capítulo 18. Versículo 37 y 38. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, ¿cuál es el contexto? Jesucristo ya está delante de Poncio Pilato, ya lo apresaron, ya está prácticamente a unas horas de ser asesinado. ¿Sí? Pilato le dijo, entonces eres un rey. Tú dices que soy rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Sí? Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Ahora, Jesucristo dice muy puntual, yo nací y vine al mundo ¿para qué? Para que se festeje la Navidad. ¿Eso dice? No, y lo vimos hace 2-3 semanas. O sea, no hay realmente un propósito el hecho de que nada más Jesucristo haya nacido y ya, se haya quedado como niño. No, ¿sí? Sino ¿para qué vino al mundo? Para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es el Padre, ¿sí? Jesucristo dijo, yo vine a dar testimonio del Padre, ¿sí? ¿Quién es la verdad? Jesucristo, ¿sí? ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo eso engloba. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad, todos los que aman la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Quiénes aman? Todos los que aman a Dios, todos los que aman al Hijo, todos los que aman al Espíritu Santo, todos los que aman la palabra de Dios. ¿A qué verdad se estará refiriendo? A todo. ¿Sí me explico? Jesucristo, ¿qué era lo que decía en alguna ocasión? Dijo, porque el que ama al Padre, ama al Hijo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, prácticamente están haciendo uno. Y en la verdad de Dios, ¿qué es lo que estamos viendo? La unicidad de Dios junto con su palabra. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no se habla mucho acerca de esto, pero es importante ver que inclusive en la misma verdad de Dios vemos que ese Dios plural. ¿Sí? Porque los tres son verdad y su palabra es verdad, ¿sí? Y todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto, ¿sí? Entonces es importante que una persona, por eso Jesucristo, Pablo decía, y todo aquel hermano que no, a todo aquel que es espiritual, dice, dará, ¿cómo dice? Dará por certeza de que lo que yo digo es verdad, decía Pablo. ¿Sí? Entonces, es importante que las personas, los que han nacido de nuevo, los que han sido renovados, estos santos claramente son parte de todos aquellos que aman la verdad y que reconocen lo que Jesucristo dice. Jesucristo dice también, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué lo dijo? Porque está hablando a aquellos que no son de este mundo, que han sido santificados con la verdad de Dios y que aman y siguen a la verdad. ¿Quién es quién? Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Me explico? Parece un poco enredoso, parece que les repito y les repito y les repito, pero es importante
para que nosotros lo podamos tener bien claro. Y algo que podemos leer más adelante, ya al final de este párrafo, y es lo que mucha gente lamentablemente hace, y es que cuando Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? La verdad estaba de pie frente a él, pero se negó a ver y voltear a lo que decían los demás. ¿Qué es lo que vemos ahí? Versículo otra vez. Jesucristo dice, tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací, vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y 38, ¿qué es la verdad? Preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Él mismo preguntó cuál era la verdad. Y él estaba, y la verdad la tenía enfrente de él, y no se esperó Pilato a que Jesucristo le dijera qué era la verdad. Pilato, ¿qué fue lo que hizo? Dejó a la verdad que la tenía enfrente y se fue a lo que le dijeran y lo convencieran un grupo de personas que no les interesaba la verdad. ¿Sí? Tanto que Pilato decía, es que este hombre no ha cometido ninguna fechoría. Este hombre está en su rollo, ¿no? Pero no ha cometido ningún delito. ¿Y qué decían? Crucifícale, crucifícale. ¿Y qué dicen? No, libéranos a Barrabás. Pero él no ha hecho nada. Y Barrabás, ¿qué los ha asesinado? Les ha robado. Queremos a Barrabás. Se dejó convencer por una multitud que quería la mentira, quería lo vil, quería el pecado en su vida. Y Pilato, tristemente, teniendo la verdad enfrente de él, no le escuchó, le dio la espalda. Y lo que tristemente muchas personas pueden tener la verdad enfrente de ellos, pueden estar escuchando la verdad, pueden estar leyendo la verdad, ¿sí? Pero tristemente dicen, pues esto es lo que dice la Biblia, pero pues yo me voy a ir con la tradición de mis papás, yo me voy a ir con la tradición de acá, yo me voy a ir con mis costumbres, yo me voy a ir con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo me imagino. Y eso es eso es un grave error que el ser humano comete y que en lugar de acercarse a la verdad, ¿qué pasa? Precisamente se aleja de la verdad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.